nuestra presentación, ¿verdad?, es sobre las antipasivas en español, apuntes desde una perspectiva histórica. Esta investigación se deriva, aquí esto no es correcto, ¿verdad?, se deriva de un proyecto de investigación que inscribimos en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y que en realidad ya concluyó. Vamos a presentarles unos resultados que lamentablemente por cuestión de tiempo son parciales, pero créanme, ¿verdad?, que es muchísimo más grande, ¿verdad?, que de lo que vamos a mostrarles hoy. Ahora, ¿de qué se trata esto de las antipasivas en español? Aquí vienen tres preguntas, tres ejemplos, ¿verdad? Dice, él aprovechó su estadía, él se aprovechó de su estadía y él se aprovechó. Entonces, esto viene de una discusión que tuve con don Mario Hernández ya prepandémicamente hace varios años, y él habló de un artículo de don Adolfo Constella donde mencionaba las antipasivas, y fue un tema que a mí me llamó muchísimo la atención. La idea es que tenemos una frase original, ¿verdad?, que dice, él aprovechó su estadía, y que existe la posibilidad de que entonces el objeto directo, ¿verdad?, sea degradado como un complemento oblicuo, que sería entonces lo que tenemos aquí en 1B. Les pongo también el 1C porque, como lo verán más adelante, sobre todo la doctora Gabriela Cruz va a abordar ese punto. Hay una discusión de si 1C, ¿verdad?, podría ser o no podría ser una antipasiva. No voy a adelantarles nada al respecto, ¿verdad? Pero lo que más interesa, ¿verdad?, que retengan es esta, digamos, relación entre 1A, él aprovechó su estadía, y el 1B, ¿verdad?, él se aprovechó de su estadía. Las preguntas, ¿verdad?, que guiaron esta investigación es, ¿qué es la antipasividad? Ya les di un pequeño adelanto, ¿verdad?, de cómo se concibe. Luego, cómo identificar la antipasividad, eso es otro elemento muy importante. Luego, cuáles son las características sintácticas y semánticas de la antipasividad, y luego, si son persistentes diacrónicamente, finalmente, qué posibilita la antipasividad en español. Así, el objetivo que nosotros nos planteamos, ¿verdad?, fue primero identificar construcciones antipasivas del siglo XIII al siglo XIX, con énfasis en el periodo americano del español. Dentro de las dificultades que encontramos, en realidad hubo varias, es primero lidiar con la definición de antipasividad, porque hay como un exceso, vamos a decir, de flexibilidad, ¿verdad?, en cuanto a los criterios para identificar las antipasivas, como ustedes escucharon ahorita con respecto a algunos que hay autores que consideran eso como una antipasiva. Y luego otro punto también es la explicación sintáctica motivada, es decir, a la hora de llegada, cómo podemos nosotros definir en términos sintácticos la antipasividad. Otra dificultad es que la antipasividad se ha considerado una característica prototípica de las lenguas ergativas. Entonces, casi todas las descripciones y las explicaciones de este fenómeno parten de las lenguas ergativas. No obstante, sí tenemos que mencionar que ha habido, sobre todo recientemente, un interés por estudiar la antipasividad en lenguas acusativas, porque efectivamente también se da este fenómeno en este tipo de lenguas. Así hay estudios sobre la antipasividad en lenguas eslavas y también en lenguas románicas como el francés, el español, tanto medieval, tanto contemporáneo como medieval, y recientemente de este año hay un estudio sobre las antipasivas en italiano, también desde una perspectiva histórica. Así, la primera descripción que nosotros tenemos sobre la antipasividad es la siguiente. Nosotros tenemos entonces un verbo, obviamente, ¿verdad? En este caso sería lamentar. En el ejemplo 2, entonces, Ana lamentó su destino. Y establecimos una asociación con otro tipo de estructuras similares,
en el sentido de que entonces Ana es quien experimenta algo, entonces recibe la función temática de experimentador, y su destino, entonces le corresponde la función temática de fuente. Ahora, lo interesante es que si nosotros tenemos Ana lamentó su destino en 2A y en 2B tenemos Ana se lamentó de su destino, entonces tanto Ana en 2A como Ana en 2B tienen la misma función temática para sujeto. Y tanto el objeto directo de 2A como el complemento grifo de 2B tienen entonces la misma función temática de fuente. Y esto entonces ya comenzó a darnos unas pistas de cómo establecer la relación, ¿verdad?, entre ambas estructuras. Una primera, digamos, vamos a decir hipótesis, ¿verdad? Pero yo creo que es mucho más fuerte que una hipótesis, es la idea de que en las antipasivas debe aparecer el pronombre crítico se. Sabemos el pronombre crítico se tiene muchísimos usos en español, y uno de los que nosotros establecimos, ¿verdad?, obviamente, es que Gabriela va a profundizar sobre ese tema un poco más adelante, es que entonces el pronombre crítico se impide la asignación de caso para su destino. Y entonces, al impedir esa asignación de caso, ¿verdad?, es necesario que aparezca obviamente se, pero debe haber un elemento intermediario, en este caso es la preposición. De una vez, así a modo de adelanto, ¿verdad?, tenemos el 2C, donde dice Ana Ende se lamentó. Ende es un partitivo perdido en el español, ya para el español contemporáneo, pero que existe entonces en otras lenguas como el catalán, el francés y el italiano, donde una frase como 2C es posible, ¿verdad? Pero en el español eso ya no se dice. Bien, entonces, como vemos en los ejemplos que ha presentado Antonio, en realidad en español no hay nada en la morfología del verbo que permita reconocer que se trata de una forma antipasiva, porque el crítico se puede estar cumpliendo otras funciones. Entonces nos queda la pregunta, ¿por qué es pronominalizado el verbo? Y de ahí es que planteamos que efectivamente puede ser que se trate de un resabio de esta estructura con el llamado adverbio pronominal ende, que en español medieval sí podía asumir un valor pronominal con verbos que actualmente rigen la preposición de. Entonces, si ende todavía existiera, podría ser posible decir algo así como Ana ende se lamentó, con el sentido de Ana se lamentó de eso. Pero como vemos, efectivamente en la llamada antipasiva en español, sí nos queda también un matiz partitivo, ¿verdad?, que estaría relacionado con el adverbio pronominal en. Ahora, este adverbio pronominal desapareció y por lo tanto no tenemos en español un recurso morfosintáctico que nos permita identificar las antipasivas que no tienen la realización de un complemento obligado. Entonces, esta hipótesis que tenemos tiene un indicio en los usos pronominales que se dan de ende en español medieval. Este llamado adverbio pronominal procede del latín inde, que tiene un significado locativo, indica el punto de partida de una acción. Y en español medieval aparece con verbos pronominales como arrepintiéronse ende, se maravilló ende, fricción ende. Estos ejemplos son de Melián García. Y en ellos conserva igualmente el valor de procedencia original de ende, que tenía inde en latín. A diferencia del español, como ya adelantó Antonio, en otras lenguas románicas sí subsisten clíticos que son derivados de inde en latín con una referencia locativa. Estos clíticos en estas lenguas galorrománicas e italorrománicas, sobre todo, amplían en la Edad Media el campo de referencia ya desde los documentos más tempranos y abarcan frases preposicionales que tienen un sentido de dirección indeterminado.
Y además aumentan su uso con una referencia partitiva, y este valor partitivo es el que se fija en estas lenguas que sí conservan estos clíticos derivados de inte. En español contemporáneo, ciertamente se han perdido estos usos pronominales y partitivos, que también tuvo el pronombre ende, sus diversas variantes en español medieval. Entonces, un ejemplo como el que tenemos proyectado, por este pesar que hable ende, que yo se ende mucho, que yo se ende mucho, ya nosotros no tenemos esa posibilidad, ¿no?, de expresar ende para sustituir una frase preposicional. Entonces, a partir de esta reflexión, nosotros planteamos que en español una oración antipasiva tiene una estructura básica, que es la marca del crítico se más un complemento oblicuo que viene introducido con la preposición de. Y planteamos que ese complemento oblicuo además es obligatorio, a diferencia de lo que se ha establecido en otros estudios sobre la antipasividad en español. Y además, vamos a ver más adelante también que en español las antipasivas están relacionadas con una interpretación partitiva. Entonces, para nosotros, la frase 4a, el presidente se compadeció de los damnificados, es antipasiva, mientras que en 4b, el presidente se compadeció, no lo es, porque no lo podemos determinar, pues que no tenemos la presencia de un complemento oblicuo. Bien, entonces establecimos criterios sintácticos y semánticos para caracterizar la antipasividad en español. Partimos de la analogía que sucede con la voz pasiva, de que tiene, así como la voz pasiva deriva de una oración transitiva, igualmente las antipasivas en español tienen que derivar de una oración transitiva. Y entre esta versión transitiva y la versión antipasiva en español tiene que haber sinonimia. Ahora, puede ser que por el cambio lingüístico esa relación de sinonimia se haya perdido y que ya no expresen exactamente el mismo valor. Pero entonces, en principio, si se mantiene esa relación de sinonimia, 1A, él aprovechó su estadía, y 1B, él se aprovechó de su estadía, deben ser sinónimos, lo cual no podemos afirmar con respecto a la frase el se aprovechó, simplemente sin un complemento oblicuo. Entonces, en cuanto a los criterios sintácticos, ¿verdad? Ya lo adelanto yo, tenemos una relación de sinonimia. Entonces, ella se lamentó de eso, y ella lamentó de eso, deberían ser sinónimos en algún momento, para nosotros en algún momento histórico, ¿verdad? Es importante, sobre todo para el final de esta presentación, cuando vamos a ver algunos resultados con respecto a la antipasividad hacia el siglo XIX. Luego debe haber una conservación de una estructura temática entre la versión transitiva y la versión antipasiva. Y es importante también tomar en cuenta la estructura léxica del español, ¿verdad? En especial la de los lemas concríticos inherentes, ¿verdad? Eso es bastante frecuente, ¿verdad?, en nuestra lengua. Y finalmente tenemos la incorporación del pronombre se y consiguiente modificación en el número de argumentos del verbo, como les decía anteriormente. La aparición del pronombre crítico se modifica, ¿verdad?, las valencias del verbo de diferentes maneras. Bien, entonces para caracterizar el comportamiento de las antipasivas en español, vamos a hacerlo a partir de las propiedades que se consideran prototípicas de la antipasividad en general. Tomando como ejemplos, María aprovechó su estadía y María se aprovechó de su estadía. Entonces, una de estas características es que la frase antipasiva presenta una valencia reducida, es decir, que tiene un argumento menos que la versión transitiva. Efectivamente, esto en español se cumple. Hay un argumento menos. Luego, los sujetos mantienen la misma función temática, como ya había adelantado Antonio en el ejemplo con el que estamos. Entre María aprovechó su estadía, María mantiene la función de agente, es decir, esto se cumple también en español.
Con respecto al complemento oblicuo, que es opcional, es adjunto, eso también se da en las antipasivas en español, puesto que estas frases preposicionales, ya vimos que vienen introducidas por la preposición de, siempre están en posición de adjunto. En cuanto a la codificación morfosintáctica, de nuevo, no hay un morfema específico en el verbo para marcar la antipasividad, pero definitivamente el clítico C sí tiene esta función, es decir, que esta sería nuestra marca morfológica en combinación con el complemento oblicuo introducido con D. Bien, en cuanto al clítico C en español, este deriva del reflexivo latino C, que ya en latín arcaico y en latín clásico funcionaba pues como un reflexivo y un recíproco, pero además se empleaba en oraciones anticausativas e intransitivas. Y es a partir de estos usos no prototípicos, para los anticausativos y los intransitivos, que los pronombres reflexivos, el C acusativo y el SIBI dativo en latín, empiezan a utilizarse para expresar valores relacionados con la voz media. Y también ya en latín tardío, el pronombre C, el clítico C, también se utiliza con verbos transitivos, como tenemos el ejemplo de la peregrinatio alteria del siglo IV, en todo el mundo se va, guádense, todo el mundo se va. Esta ampliación, esta extensión de los usos del clítico reflexivo a partir de la voz media siguen ampliándose en español medieval y tenemos la construcción de frases no solo con verbos intransitivos, lo cual ya sucedía en latín, sino también en frases impersonales que se generalizan a partir del siglo XVI. Entonces, a partir de esta extensión de los usos del clítico C en español, que se desarrolla específicamente en español, pero que vemos que ya sucedía desde el latín, y que fueron estos usos de la voz media con C los que desplazaron a las construcciones sintéticas de la voz media en latín, hace que el valor propiamente reflexivo de ese clítico C se pierda y que por los procesos de gramaticalización empieza a funcionar como un morfema verbal que sirve específicamente para introducir cambios en la valencia verbal y es de ahí de donde adquiere la productividad en este sentido. Ahora, si bien hay diversos patrones para codificar morfosintácticamente la antipasividad en diferentes lenguas, algo interesante es un dato que apunta Sansó en 2017 con respecto al origen de las construcciones antipasivas, que de acuerdo con este autor se pueden resumir en 4 fuentes: nominalizaciones agentivas, elementos genéricos indefinidos, nominalizaciones de acción, resultado y marcadores reflexivos recíprocos. Evidentemente, la expresión de la antipasividad en español se encuentra dentro de la 4ª fuente, del marcador reflexivo, que por esa extensión funcional que asume ese pronombre, empieza a utilizarse también para marcar valores como el de la antipasividad. En español medieval, ya desde los textos más tempranos, los corpus que consultamos, que no lo mencionamos al inicio, pero son el OSTA, el Old Spanish Textual Archive para el español medieval y el Cordian para el periodo americano. Y en los textos del siglo XIII ya encontramos oraciones antipasivas. Y siempre recuerden que estamos partiendo del hecho de que las antipasivas derivan de una oración transitiva. Encontramos estas alternancias en español medieval. No vamos a leer todos los ejemplos, nada más menciono los verbos que presentan esta alternancia. Entonces está el verbo olvidar, el verbo confesar y por otro lado el verbo quejar. Ya que nuestro criterio es que tienen que aparecer tanto en una oración transitiva como en una oración antipasiva.
lo cual nos lleva a tener que considerar que ha habido cambios, ¿verdad?, en la transitividad. Entonces, efectivamente, para nosotros actualmente en español contemporáneo, el verbo quejar no es transitivo, pero en español medieval sí se emplea como verbo transitivo. Los últimos ejemplos de usos transitivos que tenemos en los corpus son del siglo XV. Entonces, este verbo sí podía utilizarse en español medieval en oraciones antipasivas, lo cual se pierde actualmente, pero sí era antipasivo antes del siglo XV. Lo mismo sucede con el verbo jactar, que tiene un uso transitivo y actualmente no. Aunque aquí hago la nota al pie de que en realidad no tenemos ejemplos transitivos del verbo jactar del texto castellano, sino que el texto que encontramos con este uso transitivo es aragonés. Pero en los diccionarios académicos del inicio del siglo XX sí marcan el verbo jactar como transitivo, y de hecho ponen ejemplos. Pero observamos, por lo menos con este par de verbos, que hay una pérdida de antipasividad relacionada con los cambios en la transitividad. También, como habíamos planteado inicialmente, para clasificar una oración como antipasiva, recuerden que tenemos que tener un complemento oblicuo que necesariamente viene en una frase preposicional con de. Aquí, en este punto, diferimos de otros autores que consideran frases antipasivas, otras oraciones o otros verbos que introducen complementos, pero con otras preposiciones distintas a de. Nosotros planteamos que tiene que ser necesariamente una frase preposicional con de, por precisamente el sentido partitivo que encontramos, que determinamos en las antipasivas, y que esto a su vez se relaciona con la pérdida de ende con los valores pronominales y partitivos que podía asumir en español medieval. Ahora, es interesante también tomar en cuenta que Hopper y Thompson, por ejemplo, notan que también en lenguas ergativas que tienen la antipasividad, hay ciertas lenguas que igualmente hacen una relación con el significado partitivo. Y Yannick, para el caso de las lenguas románicas, lenguas románicas no, de las lenguas acusativas, también observa ese vínculo que se da entre la antipasividad y el sentido partitivo. Y es algo que nosotros constatamos en este estudio a partir de los ejemplos que hemos encontrado. Entonces, por ejemplo, en estos tres casos, que todos son extraídos del Cordian, tenemos en el 6A, confesó su pecado, esa es la versión transitiva, mientras que en B, se confesó de pecados, ahí tenemos una oración antipasiva con el crítico C, el complemento oblicuo de pecados, introducido con esta frase preposicional, y observamos que hay efectivamente un matiz partitivo, porque la diferencia que podemos establecer entre A y B es que en B puede ser que no necesariamente se confesó la totalidad de los pecados, sino una parte de los pecados. Y en cambio, en 6C se confiesa como cristiano, en el se confiesa, ahí nosotros descartamos que se trata de una oración antipasiva porque no lo podemos determinar. Y hace falta ese complemento oblicuo introducido con de. ¿Podrías confirmar el dato, la cantidad de oraciones extraídas? 116. 116, pero el corpus, sí. ¿De dónde lo sacamos? No, ok, pero miles, sí. ¿verdad? Yo recuerdo que el corpus original abarca, digamos, varios miles de frases, y de ahí hicimos una selección de 116 oraciones. Ahora, el análisis, ¿verdad?, de esas 116 oraciones fue bastante largo, y para poder lograrlo, entonces, hicimos una serie de análisis que llamamos análisis tabulares, y entonces cada columna correspondía a un criterio, y a partir de la primera tabla fueron saliendo otras tablas, ¿verdad?, que al final yo creo que resultaron como 6 o 7 tablas, ¿verdad? Y fuimos también estableciendo algunas relaciones
cuantitativas, que es de lo que voy a conversarles. El primer acercamiento que hicimos, no lo vamos a mostrar acá, es bastante largo también, fue una primera clasificación basada en la literatura especializada. Entonces, lo clasificamos los verbos en verbos de tipo brico, senca y casa, ¿verdad? Brico significa que son verbos reflexivos inherentes en construcciones antipasivas, eso está definido a partir de la literatura. Senca eran verbos sobre los que hay consenso con respecto a su condición de antipasivos, es decir, que en toda la literatura especializada se dice que esos verbos son antipasivas. Y finalmente tenemos casa, verbos sobre los cuales no hay consenso, pues no siempre son considerados antipasivos. Esto significaba que esos verbos eran antipasivos para unos autores y para otros no, ¿verdad? Entonces eso fue la primera tabla, pero por razones de tiempo no la vamos a poder poner, ¿verdad? Luego, otros resultados tienen que ver por el tipo de complemento, ¿verdad? Tenemos análisis de las oraciones del corpus. Con objeto directo encontramos 225, con complemento oblicuo 68, sin complemento oblicuo 11, causativas encontramos 3, y de cláusula adjetiva encontramos 9, ¿verdad? De esa selección que hicimos. Luego de los 17, digamos, todos estos verbos, ¿verdad? Que esta primera tabla, y a partir de los cuales establecimos esta segunda tabla, corresponden en realidad 17 verbos. Es decir, que eran 17 verbos que a lo largo de todo el corpus y a lo largo de todos los siglos que nosotros estudiamos, aparecían recurrentemente como verbos antipasivos. Pero es importante tenerlo en cuenta porque corresponden entonces a estos 17 verbos, ¿verdad? Y entonces, según nuestros criterios, ¿verdad? Lo clasificamos como antipasivo o no antipasivo mejor, ¿verdad? Entonces, admirar aparece en oraciones antipasivas, agarrar en oraciones no antipasivas, apoderar no antipasivo, aprovechar antipasivo, arrepentir no antipasivo, compadecer antipasivo, confesar antipasivo, desmontar no antipasivo, despedir antipasivo, evadir antipasivo, jactar no antipasivo, lamentar no antipasivo, olvidar antipasivo, precautelar, que aparece una sola vez, ¿verdad? No antipasivo, quejar apareció como antipasivo, quitar como no antipasivo, soltar como no antipasivo, ¿verdad? Es interesante el caso de soltar porque más bien resultó ser un verbo de régimen. Luego de todo ese total encontramos que el 64,66% eran frases no antipasivas según nuestros criterios, y el 35,34% entonces eran frases antipasivas. Esto es un gran cambio con respecto, por ejemplo, a ciertos autores que habrían considerado el 100% como frases antipasivas, ¿verdad? Entonces esto es una diferencia, digamos, ya enorme. Entonces, en este estudio nosotros hicimos un aporte teórico sobre la antipasividad, pero a partir de datos, es decir, todos los ejemplos son auténticos, extraídos de corpus. Es importante que nosotros sí establecimos criterios muy claros para determinar la antipasividad, porque como estaba mencionando Antonio anteriormente, difieren mucho los autores en cuanto a los verbos que consideran antipasivos con respecto a los que no, y usualmente incluyen listas muy extensas, pero no establecen los criterios previamente, ¿verdad? Para establecer cuándo se trata de un verbo antipasivo y cuándo no. Entonces nosotros, para recapitular, partimos de la relación de sinonimia que se establece entre la frase transitiva y la antipasiva, y determinamos las características en español, que tiene que aparecer el crítico C, el complemento oblicuo tiene que estar en una frase preposicional con D, y el sujeto mantiene la correspondencia de funciones temáticas en ambas oraciones. Luego, observamos también a partir de los datos extraídos de los corpus que hay una pérdida de productividad en cuanto a las construcciones antipasivas. Por un lado, por la reducción de oraciones propiamente antipasivas, es decir, que cada vez son menos,
pero también esto atañe a los verbos que funcionan como antipasivos. Y por otra parte, los verbos que han quedado como antipasivos o que todavía se usan como antipasivos en español, observamos que en estas oraciones antipasivas definitivamente hay un matiz partitivo, ¿verdad? Con lo cual sí se altera la significación de la frase. Y que todo esto está relacionado con la desaparición de ende en su función pronominal con los usos partitivos. Voy a decir algo ya para terminar. Es que, bueno, había una tabla también muy larga que no vamos a poder compartir con ustedes, pero se nota una caída enorme ya de la antipasividad a partir del siglo XVIII. Entonces, prácticamente creo que quedaron un verbo, ¿verdad? O dos quedaron, no recuerdo ahorita, de los 17, ¿verdad? Que realmente se podían considerar como antipasivos. Entonces, sí hay una desaparición progresiva de la antipasividad y después del siglo XVIII no aparece ningún nuevo verbo utilizado como en frases antipasivas. Con lo cual ya a partir del siglo XVII, ¿verdad? La antipasividad se limita solo a un cierto número de verbos, no hay nuevos verbos que puedan ser utilizados en esa condición. Entonces concluimos con los agradecimientos a la Vicerrectoría de Investigación y también al Lexicos, tanto al director del programa como a los funcionarios que nos han ayudado en este foro. Muchísimas gracias. Sí, no sé si, ¿qué pasa? No es cierto, lo supongo. Es que estos cambios de las estructuras fundamentales, pues están analizando sincrónicamente. Estos cambios de estructuras fundamentales que también en las distintas en la definición de las cuestiones sintácticas, han visto si son registradas o percibidas en la lexicografía general, si las tablas señalan matices distintos de significados, tal vez si se construye con C, y se no con C, si se muestra en algún diccionario alguna relación que ellos interpretan la relación de significado, Sí, de hecho, bueno, nos fijamos en el diccionario, en el DELE, y efectivamente sí, se marca la pronominal y aparece una acepción, pero no se explica de ninguna forma. Y eso también hay apuntes que son, bueno, como notas, ¿sí? De cuestiones muy no sé, muy básicas que aparecen también en los diccionarios del Nuevo Tesoro lexicográfico, que incluso a veces tienen su propia entrada. No recuerdo ahora un diccionario en particular, porque nos fijamos en los diferentes diccionarios que aparecen ahí en el Nuevo Tesoro, pero algunas veces los verbos pronominalizados tienen su propia entrada. Acepción. Sí. Pero sí valdría la pena hacer un estudio también desde el punto de vista lexicográfico y sobre todo teniendo el Nuevo Tesoro para la parte histórica, porque nosotros sí tomamos nota, pero no era parte de este estudio, era nada más insumos para la interpretación que estábamos haciendo, pero sí nos fijamos. Disculpen que ya tarde, muchas gracias. Que puedo escuchar, supongamos que es un texto de siempre. Y olvidé de vivir entonces como la sintonía. Entonces, y eso tengo que poner en la parte. Me olvidé de vivir. Y más que le pidamos a ese verbo para poderlo diccionario.
En un diccionario, bueno, Bueno, para mí es un verbo de régimen, idea de algo. ¿Verdad? Eso ya no sería un verbo espacial. de tal cosa, sí. pero es que sí tiene alternancia transitiva, ¿Cuál? Por ejemplo? que sí tiene alternancia transitiva. Olvidé vivir, me olvidé de vivir. Ok, sí, lo que pasa es que aquí, bueno, es la parte de no dio tiempo tampoco de poner. La primera pregunta es, olvidé vivir y me olvidé de vivir es lo mismo. Y ante eso, la respuesta que nosotros tuvimos, ¿verdad?, de nuestra competencia actual, es que no es lo mismo olvidé vivir que me olvidé de vivir. Y ahí precisamente lo que señalaba Gabriela con respecto al sentido partitivo, ¿verdad?, de ese complemento oblicuo. Por eso, digamos, yo diría que ya sería un verbo de régimen. Ahora, en el siglo XVII exactamente yo no podría contestarle, ¿verdad? Pero le podría contestar a partir de mi competencia actual. Sí. Entonces, ¿qué marca le ponemos? Es un verbo tiene, queríamos un fundativo de interés, ¿verdad? Y luego de régimen. ¿Qué marca le ponemos? No, para mí es un verbo de régimen. Pero yo pienso que definitivamente es uno de los verbos que habría que estudiar desde la antipasividad, pero justo para que es algo que quedó pendiente de ver frecuencias, ¿verdad? De si son mayores los usos como transitivo o como verbo con ser y frase preposicional. Porque eso yo asumo que encontraríamos cambios diacrónicos, ¿verdad? Pero es algo que no dio tiempo en este estudio porque nos fijamos en muchísimos verbos, porque queríamos tener primero un panorama pues, más claro y llegar a una definición de la antipasividad. Pero eso es algo que yo quiero profundizar precisamente en esa alternancia, ¿verdad? Las transitivas y las que ya sea que sean antipasivas o que por lo menos compartan, o sea, similitud superficial con antipasivas porque presentan la misma estructura, que es como los casos de arrepentirse que superficialmente es idéntica la estructura a una antipasiva, y de hecho Bogar, Portilla, ¿quién más? Más suyo, si no me equivoco, todo lo clasifican como antipasivo. Y bueno, no tiene una versión transitiva y nunca la ha tenido. Es un reflexivo inherente. Y agradecemos a la doctora Gabriela Cruz y al doctor Antonio León.